Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Salmos 28 va a ser nuestro texto. Vamos a preparar nuestro corazón. Salmos 28. La mayoría de nosotros, mis hermanos, nos enfrentamos día con día y tiempo tras tiempo. Nos enfrentamos a dificultades y hemos sufrido también abusos. Y todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos tener siempre como que un número de emergencia. Una de las cosas que se están moviendo mucho hoy en día es que tú ves programas ayudando a las mujeres que sufren algún tipo de abuso, cómo pueden solicitar ayuda, cómo pueden solicitar, mis hermanos, alguna protección, si están secuestradas, las está maltratando el esposo, la pareja, lo que sea. Cada día, mis hermanos, están enseñando más cómo poder protegerse ante todas estas situaciones. Ahora, el cristiano, mis hermanos, también debe de tener, mis hermanos, su manera de clamar, de tener, hermanos, una manera de buscar auxilio. Porque vamos a sufrir en este mundo, mis hermanos, dice la palabra del Señor, violencia. En este mundo tendréis aflicción, dice su palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, si va a haber aflicción, mis hermanos, nosotros también debemos de tener un número de emergencia y sabemos que no es el 911. Sabemos que nuestro número de emergencia, mis hermanos, es clamar a Dios, es la oración. Y mientras el mundo, mis hermanos, busca ayuda en las asociaciones, en lo que el ser humano está creando aquí en la tierra, usted y yo debemos de aprender a buscar ayuda en el Todopoderoso. Porque solamente en Él podemos encontrar nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra protección, nuestra bendición. Salmos 28 es el rey David, mis hermanos, haciendo una plegaria a Dios por ayuda. Él está, mis hermanos, buscando ayuda. Él está, mis hermanos, tal vez atribulado. Dice la palabra de Dios, se siente hasta como desamparado. Y lo que él dice, mis hermanos, en el versículo 6 del capítulo 28 de los Salmos, dice nuestro texto del 6 al 9: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, que tú nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de estar vivo. Gracias por la bendición de estar salvos, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, nos ayudes a que cada uno de nosotros pueda voltear a ver al cielo cada vez que esté pasando algo en nuestras vidas. En las buenas y en las malas, tú eres nuestro Dios. Tú eres suficiente, Padre. Te damos gracias. En nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Mi Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle en primer lugar un mundo sin identidad. Estamos, mis hermanos, en tiempos de dificultad, tiempos donde nuestra sociedad está mareada, está como aturdida, como que no sabe, mis hermanos, lo que está sucediendo. No sabe, mis hermanos, de dónde viene o a dónde va. Y la mayoría de nuestra sociedad, mis hermanos, está despreciando lo bueno y tomando lo malo. Estamos en un tiempo, mis hermanos, donde nuestra sociedad está defendiendo el pecado. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Y en esos tiempos estamos.
Hoy es muy normal, mis hermanos, es vivir en abominación. Es muy normal, mis hermanos, que alguien se acostumbre al pecado y hoy en día es condenado que una persona critique el pecado. Nuestros tiempos definitivamente, mis hermanos, son peligrosos. La mayoría de las personas, si usted les pregunta que se cataloguen a sí mismas, la mayoría de nosotros nos vamos a catalogar como personas buenas, como personas que no hacemos maldad. Y ese es el grave error del ser humano, que no quiere reconocer que es pecador. Y cuando el ser humano no reconoce que es pecador, no puede pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Le decía a una persona: el estilo de vida que lleva no es agradable delante de Dios. Ahora, no es, mis hermanos, que alguien nos haya puesto como juez. Él me preguntó, esta persona me preguntó. Yo no le ando diciendo a todo el mundo cómo debe de vivir, pero cuando alguien se acerca y me dice: ¿qué dice Dios acerca de mi vida?, me doy libertad. Yo le decía a esta persona: ese estilo de vida que lleva no es grato delante de Dios, principalmente cuando es una persona cristiana. Principalmente cuando es una persona, mis hermanos, que pertenece a una iglesia, que es parte de una congregación y que se dice ser hijo de Dios. Y tú lo ves haciendo todo lo contrario, mis hermanos, eso es digno de reprensión. Pero podemos ver en nuestros tiempos, hermanos, que la gente dice: es que yo no le hago daño a nadie. Déjame decirte, si tú tienes ese pensamiento de que yo no le hago daño a nadie, pero estoy con el amante, con la amante, no le estás haciendo daño a nadie, te estás haciendo daño a ti y a los que están a tu alrededor. Porque la abominación en la que estás, tarde que temprano traerá un juicio. ¿Cuántos me escuchan? Tarde que temprano. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. No hay para dónde. No es negociable. Mira, muchas veces nosotros nos imaginamos, incluso hay una religión que se inventó un cuento de que usted puede pagar algo en la iglesia. Vamos a pagar un servicio, lo sacamos de donde está. Si ya se murió nuestro familiar, damos un billetito y lo sacamos de donde quiera que. Hay gente que ve el evangelio de una manera corruptible. Gente que piensa que el evangelio puede ser corrupto. Hay gente que cree que porque puede a lo mejor aportar algo a la iglesia, Dios está obligado a perdonarlo sin que él se arrepienta. Déjame decirte, la llave del perdón siempre va a ser el arrepentimiento. Dios no puede perdonar a alguien que no puede reconocer sus errores. ¿Sí me escucha? Así es que, mis hermanos, si nosotros no pedimos a Dios que se nos abra nuestro entendimiento y comenzamos a caminar en los caminos del Señor, déjame decirte, inevitablemente algo vendrá a nuestras vidas. Ahora, en medio de todo esto, nosotros como cristianos, mis hermanos, no estamos exentos de caer en situaciones complicadas, de caer en situaciones o en provocaciones del enemigo, pero necesitamos cada uno de nosotros mantenernos bien en la identidad que Dios nos ha dado como hijos. En medio de todo esto, mis hermanos, lo que está pasando, nosotros tenemos a un Dios que es un Dios de misericordia. Y esto lo digo porque alguien tal vez en este momento está siendo reprendido por el Espíritu Santo. Tal vez alguien aquí en este momento está siendo redarguido en su espíritu y Dios le está diciendo: basta ya, ponle orden a esa situación. Y es bueno hacerlo. Isaías 12:2 dice la palabra de Dios: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Él es nuestra salvación. El mensaje, mis hermanos, le puse que nuestro Dios, mi Dios, es suficiente. Y déjame decirte por qué digo esto. Porque cuando nosotros buscamos en otras cosas, buscamos otras maneras, déjame decirte, estamos ignorando a nuestro Padre Celestial. En la vida hay dificultades, pero usted y yo tenemos la grande oportunidad de buscar en nuestro Dios. Él es nuestro número de emergencia. Él es el a quien nosotros acudimos. Explicando nuestro texto, mis hermanos, es el rey David el que está escribiendo estos salmos.
Y él comienza a hablar de una oración y él dice en el versículo 1 del capítulo 28, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos. Mira, David está en un momento crítico. Él está en una situación complicada. Él está atribulado. Él está pasando por una situación verdaderamente, mis hermanos, que requiere clamar a Dios. Pero vemos la actitud de David, mis hermanos. Llega a un punto donde él se siente como, de cierta forma, como abandonado. Y esto es algo que a los cristianos les puede suceder. Mira, muchas veces nosotros vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios, vamos a estar buscando a Dios y pareciera que no está sucediendo nada. Pero déjame decirte, en lo espiritual está sucediendo mucho, porque Dios es suficiente. No creas que a Dios se le acabaron los ángeles. Ay, espérate, hijo, nada más que contrate yo otros 20 ángeles para en uno de esos te mando uno. Dios es suficiente. Puede ayudarte con la situación que esté pasando. Y aunque te sientas así, Dios no ha cambiado. Y Él está hablando, mis hermanos, como de un abandono. Versículo 3 dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Dios nos libre. La palabra de Dios dice, esta gente dice paz a vosotros. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Pero dice la escritura, pero la maldad está en sus corazones. Y Él nos explica, mis hermanos, de lo que Él está viviendo. Tal vez Él está viviendo una situación en la iglesia. Él está hablando de gente que se cree buena. Él está hablando de gente que dice, oh, míreme a mí, yo soy diferente. Pero el rey David dice, esa persona me está causando daño. Esa persona me está hiriendo. Esa persona, dice la escritura, habla de paz, pero hay maldad en su corazón. Y es algo con lo que debemos de tener cuidado nosotros. Dice la palabra, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Oh, mis hermanos, qué fuertes palabras está hablando el rey David. Yo creo que está hablando de personas que han tenido la correcta instrucción y no han querido hacer algo. Y esto es algo, mis hermanos, que siempre va a afectar a segundas y a terceras personas. Pero aquellos, mis hermanos, que están pasando una situación como la de David, deben de saber que nuestro Dios es suficiente. Cuando tenemos dificultades, mis hermanos, no solo tenemos la opción de clamar a Dios. Hay gente, mis hermanos, que no ve esa opción de clamar a Dios. Hay gente que cuando tiene dificultades, inmediatamente corre con el hombre, inmediatamente corren con el brujo, corren con el prestamista, corren con el médico y se olvidan de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debe de saber que cuando un cristiano cae en una situación complicada, lo primero que tiene que hacer es caer de rodillas ante Cristo, porque Él es su ayudador. Él es el único que lo puede ayudar. Él es el único que lo puede salvar. Él es el único que le puede decir al diablo, vete. El único. He escuchado personas, mis hermanos, que dicen, es que todos me han dado la espalda. Y podemos concentrarnos, mis hermanos, en que hay personas que nos han dado la espalda. Podemos concentrarnos en que hay personas, mis hermanos, que pareciera que iban a ser ayudadores y de repente los ves que no son ayudadores. Y esto puede molestar a la gente cuando no entendemos que Dios es suficiente. Algo que debemos de considerar, mis hermanos, y algo que he aprendido,
Muchas veces estamos en el ministerio y hay puertas que se cierran, hay ataques que vienen del mismo infierno, el diablo agarrando de títeres muchas veces a gente, no funcionando, mis hermanos, como debemos de funcionar. Y cada vez, mis hermanos, que sucede algo, solamente decimos: Dios es suficiente, Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer con esta situación y nos sacará de cualquiera que sea la situación. Y podemos considerar, mis hermanos, que los momentos de dificultad también es un momento maravilloso para poder buscar un milagro de parte de Dios. Tú estás en una situación complicada, es un perfecto momento para que tú veas un milagro de Dios. Alguien dijo: solo sabrás que Dios es lo único que necesitas cuando Dios sea lo único que tengas. ¿Sí me escuchó? Solo sabrá que Dios es lo único que necesita cuando Dios sea lo único que tengas. Y tú decides hoy. Tal vez hoy decides decir: lo único que yo tengo es a Dios. Y desde ese momento sabrás que Él lo puede todo, que Él puede ayudarnos en cualquiera que sea la situación. Mis hermanos, cuando no haya nadie a tu lado, sabrás que Dios es suficiente. Cuando las cosas vayan mal, cuando las cosas no están fluyendo como queremos, mis hermanos, Dios sigue siendo suficiente. A Él no se le ha acabado el recurso. A Él no se le ha acabado, mis hermanos, sus bendiciones. ¿Cuántos me escuchan? En la mayoría de los casos, mis hermanos, la soledad es mala, pero hay una soledad buena. ¿Y cuál sería esa soledad? A solas con Dios. Que no sería soledad porque estás con Dios, pero ante la humanidad pues te pueden ver solo. Pero el estar con Dios, mis hermanos, a solas, el hablar con Él, el tener una relación con Él, puede llevarte a entender que lo tienes todo. Muchos de nosotros en algún tiempo, o tal vez ahora, hay alguien que no ha querido abrir su corazón a Dios porque cree que no lo necesita. Déjame decirte, lo necesitas más de lo que te puedes imaginar. Hay gente que le cierra su corazón a Dios. Yo he escuchado personas, hace un tiempo hablaba con una persona y me decía: no, es que yo tengo que moverme porque si yo no me muevo, ¿a poco Dios va a venir a hacerme un milagro? ¿A poco no? Le decía inmediatamente: ¿quién dice que no? ¿Quién dice que Dios no puede hacerlo? ¿Por qué tienes que buscar rápidamente una solución humana cuando tu Dios es suficiente? No, es que yo tengo que hacerlo, si no lo hago yo, ¿quién? ¿Por qué no dejas y pruebas lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Sabes lo que muchas veces nos afecta y no dejar trabajar a Dios? Es el orgullo. Algo que vemos en David, mis hermanos, es que él siempre, en cualquier situación, lo vemos clamando a Dios. La mayoría de los salmos, mis hermanos, son palabras escritas o oraciones, mejor dicho, oraciones dichas al Padre Celestial, donde David estaba humillándose. Y él era el rey. Él era más importante que tú y yo. Y él clamaba día con día al Señor. Daniel era más importante que tú y yo, y él era un hombre de oración. Dice nuestro texto, versículo 16, en capítulo 28, versículo 6, perdón: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Yo te pregunto, ¿estás confiando en Dios? ¿Está confiando tu corazón en Él? ¿O estás ansioso porque no sabes lo que va a suceder y porque crees que Dios no va a hacer nada? ¿O puedes estar confiado sabiendo que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para sacarte de donde tenga que sacarte? Dice la Escritura: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. David, mis hermanos, en su oración, él está comenzando a orar y dice: Señor, no me vayas a abandonar. Y de repente esa oración, mis hermanos, cambia a una adoración a Dios. ¿Sabes qué es lo más maravilloso
en este texto es que cuando estamos pasando por pruebas, haz la prueba tú de cantarle, de alabarle, de darle la gloria a Dios y verás lo que sucede. Estás pasando por pruebas, estás pasando por luchas. ¿Sabes qué te dice el diablo? Enciérrate y deprímete. No vayas a la iglesia. Cómete mejor un gusanito. Y David no está haciendo eso. Él está orando y él termina dándole la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor. Él está adorando y él, mis hermanos, ha declarado: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él ha confiado mi corazón y me ha ayudado. Yo te pregunto, ¿las veces que has confiado en él te ha quedado mal? ¿Las veces que has tenido fe en él te ha abandonado? Si te hubiese abandonado no estuvieras aquí, estuvieras en otro lugar. Versículo 8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y cuando dice ungido, mis hermanos, no solamente habla de él, no habla de David solamente. Él está hablando de su pueblo. Al pueblo se le decía el ungido también. Así que él está hablando de nosotros. Dice la escritura: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Esto es algo maravilloso, porque él, en la misma oración, mis hermanos, él está pidiendo: pastorea a la iglesia, pastorea a tu grey. Dice: pastoreales y susténtales para siempre. Nosotros podemos pedir eso. Muchos de nosotros, mis hermanos, podemos estar el día de hoy ansiosos y preocupados, pero yo te digo una cosa: Dios es suficiente para sacarnos de donde estemos. Solamente si tú quieres. Cantar de los Cantares 5:2 dice la escritura: mi amado tocó a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice la escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, Dios, mis hermanos, nos revela que Él quiere una relación con nosotros. Él quiere ayudarnos, Él quiere estar cerca de nosotros. Tú puedes buscarlo, mis hermanos, como lo podemos buscar como última opción, pero creo que lo más sabio, mis hermanos, es ponerlo en primer lugar. Si lo buscas, será tu salvación, tu fortaleza, tu gozo. El enemigo, mis hermanos, siempre querrá quitarnos esa seguridad de quién es Dios, y siempre tratará, mis hermanos, de decir que lo que estamos haciendo siempre es lo correcto. Pero nuestro Padre Celestial, mis hermanos, siempre nos hablará con la verdad, con lo correcto y con lo incorrecto. Y esto es algo maravilloso porque nos ayuda a crecer. Buscar de Dios, mis hermanos, es vivir en justicia. Pero no solamente la palabra buscar significa leer o orar, significa aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Proverbios 18:10 dice la escritura: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Quién es el justo? El que busca del Señor, el que vive como el Señor desea. Cuando pienses que estás solo y que ya no hay salida, déjame decirte, es una mentira del diablo. Hay gente, mis hermanos, que se escuda tras la palabra de decir: es que no puedo. ¿Cuánto han escuchado esa frase? No puedo cambiar, así nací, así me he de morir, así fue mi abuelito. Y comienzan a echar culpas. Y lo que están diciendo es que Dios no puede cambiarme. Y eso es una mentira. Si tú comienzas a practicar la palabra de Dios, comienzas a buscarla, déjame decirte, Dios es suficiente para hacer el cambio que tenga que hacer en tu vida. Salmos 27:10, Él nos escuda, nos rescata, nos guarda. Él es nuestra fortaleza. Él es suficiente.
Él es suficiente, mis hermanos, para restaurar matrimonios. Él es suficiente, mis hermanos, para restaurar familias. Él es suficiente. Él puede, mis hermanos, ayudarnos en cualquier situación que estemos pasando. Dice la Escritura: en Él confió mi corazón y fui ayudado. Así es que lo que necesitamos, mis hermanos, es confiar plenamente en Él. Y cuando decimos confiar en Él, es tomar los retos que Él nos hace, vivir una vida conforme a su voluntad. Y con esto no estoy hablando de una vida en perfección, estoy hablando de una vida en justicia, una vida justificada por el Todopoderoso, para que Él nos pastoree y nos sustente para siempre. Eso deseamos todos. Deseamos que Él sea nuestro pastor por siempre, que nos pastoree por siempre. Y cuando dice para siempre, está hablando también de la eternidad. ¿Tú quieres que Dios te pastoree para siempre? Bueno, que tu corazón confíe en Él y que entienda que el Señor es nuestra fortaleza, el refugio salvador, dice la Escritura. Él puede salvar a nuestro pueblo, dice la Escritura: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Mis hermanos, nuestra vida fuera muy diferente si cada uno de nosotros comienza a confiar más en Dios. ¿Sabes cuál es el problema de los que no podemos, mejor dicho, de los que no pueden confiar en Dios? ¿Cuál es el problema? Que no han querido conocer a Dios. No lo quieren conocer. Quieren tener una religión, pero no quieren tener a Cristo en sus corazones. Y las mismas actitudes, los pensamientos, las palabras reflejan lo que hay dentro de nosotros. Yo te animo a que desde hoy en lo adelante, mis hermanos, entendamos que nuestro Padre es suficiente para sacarnos de cualquier situación que estemos viviendo, de cualquier enfermedad. Pero no puedes correr a las soluciones que da el mundo. Aun cuando te sientas abandonado, déjame decirte, Dios no te ha abandonado. Él está ahí presente para ayudarte en cualquier situación que tengas. Cuando alguna de las personas que esté cerca de ti diga: no, es que ya no puedo más, tú recuérdale esto: tu Dios es suficiente. Nuestro Dios es suficiente. Claro que sí se puede. Claro que sí. Claro que podemos salir de donde estamos. Claro que podemos entrar a donde Dios quiere que entremos, y podemos salir de donde Dios quiere que salgamos. Es tiempo, mis hermanos, de un cambio. Pero ese cambio no sucederá si no nos volvemos gente que clame a Dios, gente que busque a Dios, gente que se empape de Dios. Yo te animo. ¿Quieres que algo cambie dentro de ti? Vive para Él. Y recuerda que cada palabra que hablas estás representándolo a Él. Espero que lo hagas bien. Espero que lo hagamos bien. Espero que seamos, mis hermanos, de ejemplo para otros, y que nuestra confianza en Dios pueda ayudar a que otros también confíen en Él. Cada vez que tú decides caer en el pecado, porque no me vayas a decir que caí sin darme cuenta. No, tú decides, yo decido. Cada vez que una persona decide caer en el pecado, lo que está decidiendo es ser mal testimonio para otros y hacerlos caer también. Y es algo que Dios nos libre. Estamos aquí delante de la presencia de Dios. Es tiempo, mis hermanos, de vivir una vida digna de lo que significa ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?